Buenos días amigos, hoy 2 de mayo de este 2014, viernes que aprovechamos siempre para tratar de hacer junto a ustedes algunas reflexiones. Ante todo, quería hacer un reconocimiento a un diplomático que marcha del país luego de cumplir una tarea de representación digna y encumbrada, en el sentido de que se conectó con todos los sectores sociales. Se trata del embajador Park Dong-sil de Corea del Sur. Ese señor embajador participó tan activamente que se crearon entidades como el Centro de Acceso a la Información, patrocinadas en gran medida ayudadas por la Embajada de Corea, el Centro de Tecnologías Agrícolas, conocido como el Centro Copia, el Centro de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes, y también se instaló en el país durante el periodo de este señor embajador Sil, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, la llamada COICA, conocida en el mundo. En fin, también obtuvo el señor Park Dong-sil la aprobación de su gobierno para construir en el país su propia embajada. Este año se harán ya los planos y diseños para la apropiación, para la construcción de una edificación digna que represente los intereses de esa pujante nación que en el 1960 tenía el mismo Producto Interno Bruto de República Dominicana, pero que hoy multiplica por varias veces los 60.000 millones de dólares nuestros de Producto Interno Bruto. Ellos lo tienen por varias veces multiplicado, además de ser uno de los centros de desarrollo tecnológico del mundo en este momento. Una potencia, con astilleros, con navales, acereras, etcétera. Es un centro de producción de energía y un centro de desarrollo tecnológico. Estamos hablando ahora de la informática y todo eso de primer orden, y de la electrónica de primer orden. Entonces, Corea del Sur es un socio de los buenos que nos hemos ganado. Precisamente, nosotros queríamos hacer hoy 2 reflexiones, ojalá que nos alcance para la segunda. La primera es referida a los retos que adoptó el país, a los efectos inmediatos y futuros previstos cuando decidió incorporarse a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América. Nuestro principal socio comercial, con mucho, durante todo el siglo pasado, siglo XX, y lo que va de este. O sea, no estamos hablando de una relación improvisada, una relación que ha venido a consolidarse por efecto de alguna coyuntura específica, no. Es por efecto de la acumulación de muchas calidades que se han dado durante un largo tiempo. Pero para que esa relación sea productiva en el tiempo, para fundamentalmente nosotros, ya los Estados Unidos, lo único que pueden procurar con nosotros es garantizarnos como una fuente, como un aliado, como parte de su zona de influencia. Eso es lo más que puede perseguir Estados Unidos con la República Dominicana. Pero nosotros los dominicanos debemos perseguir de la relación con Estados Unidos el soporte para un salto adelante en el desarrollo económico y social e institucional. Soporte para un salto adelante. Y de verdad que la asociación del DR-CAFTA, que aunque un poco improvisada fue el gobierno del PRD, todo era improvisado, a última hora, sin embargo, fue una decisión histórica, es un matrimonio sin divorcio, es para toda la vida, que ya quisieran muchos en América Latina. Usted ve esas naciones que hablan duro, muchas quisieran estar asociadas a Estados Unidos, lo único que con dignidad suficiente, y de ese tema es precisamente que hay que hablar, dignidad, entender que una vocación que se ha desarrollado aquí muy extensamente en los centros de poder,
de adocenamiento de súbditos en el plano político e institucional, que han tenido muchos de nuestros sectores empresariales, militares, políticos, lo abandonemos y lo convirtamos en una nación digna, que sepa negociar, que sea contraparte eficiente en una mesa, en cualquier ambiente donde se traten los temas de interés nacional. Eso sí es necesario recuperar, absolutamente necesario, porque de otra manera no sacaremos beneficio de esta oportunidad histórica que significa participar de acceso directo al mercado más grande de la tierra, que es el mercado de Estados Unidos, que se suma a un acceso directo al segundo mercado más grande, que es la Unión Europea, cosa que solo disfruta una nación de habla hispana en América Latina, que se llama República Dominicana, para que sepan los extraordinarios desarrollos que nos esperan por el futuro, extraordinarios, pero para eso tenemos que preparar. Ahora bien, cuando ayer se discutía en el Senado de la República acerca de, el Senado abrió una consulta para oír a todos los sectores que con motivo de los 10 años de vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, debía abrir, porque ya les dije que es un matrimonio sin divorcio, pero que abre la posibilidad del propio acuerdo. Se trata de un documento de más de 1.500 páginas con una cantidad enorme de compromisos, todos los planos, y llegó el momento de pasar revista a los primeros 10 años, a los fines de si es necesario introducir alguna reforma o prever qué vías de acción emprender en muchos campos para poder aprovechar mejor el acuerdo. Ayer la Cámara de Senadores recibió exposiciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas y de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Sí, exposiciones escritas, muy sustentadas, reflexionadas y eso, que plantean los intereses, las apreciaciones del sector empresarial dominicano acerca de estos primeros 10 años, ciertamente con muchos retos. Ahora bien, nosotros queremos sacar algunos beneficios, por ejemplo, del acuerdo institucionales. El primero, nos obligó a adoptar una serie de legislaciones para poder calificar, que organizaron notablemente la transparencia del Estado y la posibilidad de participación en una economía abierta, no solamente de los nacionales que consignan las legislaciones recientes a partir de los acuerdos que hicimos con los Estados Unidos, sino también de los extranjeros. Acuérdense que es un acuerdo doble vía. Así como nosotros nos están abriendo el mercado norteamericano, tenemos que abrir el nuestro. Claro, en el acuerdo se consigna que somos una nación de mucho menos desarrollo económico, social e institucional que Estados Unidos, y por tanto se acuerdan plazos de apertura que concluyemos. Bueno, todavía en el 2027 hay renglones de la economía que están limitados por efecto del menor desarrollo relativo que se reconoce. Pero con respecto a Centroamérica, sin embargo, otros renglones siguen abiertos. Bien, lo que importa, que se pareció dársenos tiempo para que ajustásemos algunas de las estructuras productivas y hiciéramos acciones que elevaran la eficiencia de muchos de ellos para poder competir. Quizás algunos necesitarán de un plazo mayor, quizás otros lo que necesiten sea de mayor empeño, de un mayor trabajo, de un esfuerzo colectivo, Estado, sociedad privada, para que podamos colocarla en condiciones de competencia. Pero hay un primer beneficio, les digo ya, en el plano institucional. Hay una serie de leyes, todo eso que ustedes ven de transparencia en la contratación de servicios y obras del Estado,
calidad de servicios, capacidad representativa de todos los sectores, todo eso tiene que ver con ese acuerdo. Pero hay otro beneficio, y fue que rompió la coyunda que había entre el Consejo, entre el empresariado dominicano, el Consejo Nacional de Empresas Privadas y todas sus instituciones, y la Cámara Americana de Comercio. No sé si ustedes se dieron cuenta que hasta el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, Cámara Americana de Comercio y Consejo de Nacional de la Empresa Privada se habían convertido en una sola entidad de presión. Pero como ahora el acuerdo de libre comercio favorece a las empresas norteamericanas y al norteamericanas que operan en Estados Unidos y sus representaciones locales, ya no hay esa coincidencia, rompimos ese frente. Pero todavía existe en la sociedad dominicana una especie de adocenamiento con respecto al poder norteamericano, y muchos de esos empresarios que ustedes ven, y muchos de nuestros políticos, y muchos de nuestros militares, no alcanzan a entender que para negociar con poderes como el de los norteamericanos se necesita de mucha dignidad, de mucha estima personal. Y si algo debemos recuperar es eso, que en tiempos de Trujillo, hay que reconocerlo, se elevó. Los trujillistas hablaban con suficiencia de los norteamericanos, aunque sabían que necesitaban de su respaldo para poderse sustentar. Ustedes ven eso que se está replicando en boca de Cachón. Eso lo hacía Trujillo. Es una buena réplica de políticas antiguas que no todas fueron malas de la dictadura. Elías Piña, que hoy es el antro de pobreza mayor del país, cuando se hace el mapa, cuando se actualiza el mapa de pobreza, Elías Piña era una tacita. Todos los que tienen más de 50 años saben, y todos esos profesionales que servían, pregúntenle al doctor Marino Vinicio Castillo y a todos esos profesionales mayores lo que era Elías Piña, porque no solamente era una ciudad limpia, ordenada y sede para vacacionar de Rafael Trujillo, que tenía una casa allá, sino también que es una estructura productiva autosuficiente, porque era el principal centro de producción de maní y de otros cultivos agrícolas, porque hubo una política orientada a consolidar la frontera. Dajabón, lo mismo que Elías Piña, era otro centro excepcionalmente organizado y limpio. Se demeritaron porque vinieron empresarios criollos, familias de las que usted conoce, prestantes, y se aprovecharon de la ley PL 480 para atraer similares aceites y otros productos de Estados Unidos, beneficiados por cuotas y préstamos a largo plazo, y entonces se desplazó lamentablemente a estructuras productivas de la frontera para entonces convertirla en la más pobre del país. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es Elías Piña que muchos de nuestros profesionales veteranos que superan los 70 años conocieron como una de las poblaciones emblemáticas de la nación que marcaban el paso, el desarrollo. Esa Dajabón, la misma Pedernales, esas eran de las poblaciones mejor organizadas, donde iban a parar, porque tenían que ir a hacer cursos, lo mejor de nuestra profesionalidad y administración pública. La mayoría de esos profesionales que usted conoce, veteranos, sirvieron allá como jueces, como maestros. De acuerdo que de Campillo Pérez y Prestol. Sí, Genaro Campillo Pérez y don Miguel Ángel Prestol. Y el propio Marino Vinicio Castillo, sí. Toda esa gente sirvió por allá, porque era una política del Estado, que los mejores hombres estuvieran ahí. Y Trujillo, cuando decidía vacacionar, como hacen los presidentes americanos, cogía para allá, para Elías Piña, donde estaba la casona, la casa esa la casa presidencial. ¿Sabe para qué? Para que del otro lado se viera que aquí había propósito de desarrollo
de avance económico, social, que había un Estado, que había autoridad. Y para levantar la autoestima a los pobladores dominicanos de la frontera, para que pudieran estar ahí y vivir con honorabilidad. Entonces, miren, aquellos fueron tiempos muy importantes que ojalá, porque no todo lo que hizo la dictadura es rechazable. ¿Qué cosa es? No, de ninguna manera. En este momento, por tanto, que discutimos la necesidad de pasar revista a este acuerdo, al DERE-CAFTA, tenemos que decir que lo que, entre otras cosas, tenemos que recuperar es nuestra dignidad, nuestra autoestima para negociar de igual a igual con los Estados Unidos. Impedir lo que pasó aquí. Aquí vino AES, atraída por la ley de capitalización del subsector eléctrico, AES International, con un norteamericano al frente, que conocemos muy bien, no tengo que mencionar su nombre. Tan pronto esa gente vino y trajo una planta de recepción de gas natural, una central de 300 megavatios, dinero, tecnología nueva, pero el principal ejecutivo de la empresa tan pronto hizo contacto y descubrió que aquí los norteamericanos son tomados muy en cuenta y de inmediato procuró ser presidente de la Cámara Americana de Comercio y desde ahí mandaba tanto como el embajador de Estados Unidos y dictaban políticas, porque de una vez se asociaron a los Guaro Liranzo, a los González Bunter, a la gente de poder y mandaron y eran los que se plantaron aquí. Entonces miren, contra ese tipo de cosas que tenemos que estar advertidos, porque también se le sometió a la Asociación de Industria y el Consejo de Hombres de Empresa, y elaboraron políticas comunes para sacar provecho al máximo. Las demás familias del país, las grandes, las grandotas, se asociaron con ellos. Es por suerte el Acuerdo de Libre Comercio a partir del 2005 el que habría de establecer una diferenciación entre los dos intereses, sí, que ya no concuerdan tanto como antes, pero para que tengan una idea de cómo las cosas son, buenas y malas, dependiendo. Pero en resumen, ¿qué es lo que queríamos plantear este viernes? El Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica es una oportunidad. Es una oportunidad para que relancemos la economía, para que la proyectemos, para que pensemos en el largo plazo, pero fundamentalmente para que recuperemos nuestra autoestima, la dignidad, para que no pensemos en forma docenada, para que no retrotraigamos tanto la estima que una vez aquí usted iba a la 30 de marzo, donde estaba la antigua, la corporación el teléfono del país. La Codetel, la Compañía Dominicana de Teléfono Codetel. Sí, que era TIT, la primera. Sí, la primera. Sí, que usted iba ahí y ellos se creían, la secretaria de ahí, que era, por cierto, hija de la familia más poderosa del país, estamos hablando de la década de los 60, ellas creían que era la embajada americana para darte una línea de teléfono. Era por cita que había que entrar ahí. O sea, aquí también ha habido hubo una transmutación de intereses y los criollos se confundían con los extranjeros. Y entonces tenemos que recuperar la autoestima, tenemos que diferenciar que el interés norteamericano no es exactamente el nuestro. El interés de ellos es hacer negocio, el nuestro también, pero cada uno en su parcela, cada cual en su sitio, como lo ha venido a demostrar esta situación referida al problema migratorio que tiene República Dominicana hoy, que cuando hemos tratado de poner reglas, ya hay un periódico, el periódico Hoy, que está reclamando que le pongan un control al presidente del Tribunal Constitucional, en un comentario cuasi editorial. Una reforma constitucional para crear ese control. Sí, dice que por ahí anda. Ellos están estimulando que se cree un ambiente de reforma constitucional para devolver a la Suprema Corte de Justicia, la famosa sala constitucional aquella, y competir en poder. Sí, pero tú sabes a qué se debe eso, a la firmeza de Milton Ray Guevara y del Tribunal Constitucional. Defender la 168-13. Sí.
Pero eso es el problema, que cuando queremos consolidarnos, autoestimarnos, de inmediato vienen los intereses y las trapisondas, como esa que está contenida en el periódico Hoy de hoy, de los que dirigen el periódico, en la columna en la que ellos escriben. Entonces, yo llamo la atención en el sentido de que es bueno. Esto que abrió el Senado de la República ayer es bueno. Consumbre, empresa, la Asociación de Industria, a 2 zonas, todos se expusieron, dando a conocer las experiencias vividas en los primeros 10 años del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Muchas cosas quedan por hacer. Yo insisto en que la principal de todas es que pensemos en un órgano de consulta público-privada que conozca bien el acuerdo, que se sumerja en las más de 1.500 páginas que constituyen ese entrevejado o documento muy importante para el país, que conozcan bien las cláusulas de salvaguardia, que por cierto nos crean muchísimas oportunidades de defensa de nuestra estructura productiva y de nuestros intereses, pero y que cojamos en serio ese compromiso. Eso es un matrimonio demasiado comprometido como para que no lo conozcamos con todos sus detalles. Eso es lo que quería decir. Buenos días, don Mozart. Buenos días, don Pedro. Y dejarle sobre la mesa esto siguiente, ahí sí, eso que no podía dejarlo pasar. Miren, en el Día del Trabajo que se celebró, que era ayer, pero lo vamos a celebrar el lunes, por tanto, el feriado el lunes. Lo conceden un fin de semana para reflexionar sobre el tema. Queríamos, prosiguiendo la misma línea de pensamiento de la reflexión anterior, hacer un reconocimiento a Julito de Peña, a Luis Henry Molina, a Eugenio Pérez Cepeda, a Gabriel del Río, a Julián Peña, a Barbarín Mojica, a Rafael Abreu, a Pepe, nuestro amigo, a Jacinto de los Santos, que falleció el pobre, a Francisco Antonio Santos, que está pasando la difícil, pero está en pie. Pero rodeado de sus mejores y amigos de los afectos, siempre, de los afectos, a Eulogia Familia, a Nelson de Amar Molejos, a toda esa gente que por suerte no llegaron a constituirse en faraones del sindicalismo o en hombres ricos como los hay. Es bueno que ustedes sepan que a la medida que se ha ido desarrollando el sindicalismo y se convierte en masivo, hace de esos hombres poderosos. Sí. Los dirigentes sindicales de México, de Argentina, de los países donde el sindicalismo es grande, son hombres de empresa, como lo es el de la FENATRADO. Ese es un hombre de empresa, un iluminado, millonario y empresario. Pero yo quisiera conservar a Gabriel del Río y conservar a Pepe Abreu. Y recordar hombres como Julito de Peña Valdés. Y recordar a toda esa gente y referir lo siguiente. Si bien hoy el sindicalismo no es masivo en República Dominicana, gracias a que tenemos una legislación tripartita que reconoce que el Estado tiene que ser dividido en 3 grandes sectores: el sector privado, el sector público y el sector trabajador, o sea, trabajadores, empleadores y Estado. Estos señores tienen tremenda vocación de servicio que la han demostrado y allí la pueden ejercer. En esos órganos tripartitos, ahí están los Pepe Abreu que nos defienden, Henry Molina, Luis Henry Molina, Gabriel del Río, debimos haber mencionado. Sí, Julián Peña, que lo defendieron en toda la... Julián, que puso su talento de abogado incluso para el sindicalismo dominicano. Y lógicamente ha asistido de suplidores de servicios profesionales y asesoría como la de Rafael Alburquerque, el doctor Rafael Alburquerque, que ha sido facilitado por el Estado como un mecanismo también de compensación, porque no todo el poder debemos dejárselo en manos de los empleadores, como ha estado aconteciendo. O sea, hoy por hoy, nosotros no tenemos un sindicalismo que es muy organizado por todo el país, pero sí lo tenemos con autoridad moral y ética, que cuando se sientan en una mesa tienen que ser escuchados. Y son hombres sencillos, que viven en sus mismos barrios, en los barrios que los originaron, respetuosos, decentes,
que saben defender los intereses. Entonces, con eso nos basta con eso. Queríamos hacerle un reconocimiento a ellos porque han sobrevivido a 3, 4 y hasta 5 décadas de pie, sí. de pie. Y deja un legado, el caso de Julito de Peña y Valdés, que deja un legado, Jacinto de los Santos, que deja un legado de servicio, que fueron uno de los dirigentes sindicales, don Pedro, que uno vio que eran la otra cara. Sí. No procuraron ser hombres de negocios, ni hombres de dinero, se dedicaron a una causa. Don Pedro, reflexionando en las últimas horas, yo digo que la República Dominicana no tiene esa tradición de recordar a sus hombres y mujeres que han desaparecido, pero que hicieron aportes importantes. Por ejemplo, don Pedro refería a 2 nombres ya desaparecidos, pero que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir. Henry Molina, Julito de Peña, Jacinto de los Santos, que fueron personas que entraron, y en el caso de Luis Henry Molina estaba por encima de lo que era la formación de nuestros dirigentes sindicales de su generación, porque tuvo la oportunidad de formarse bien, don Pedro. Y hay que recordar incluso ese tiempo de los intercambios con Venezuela que tenían los socialcristianos. Sí. Luis Henry Molina es de esa generación que aprovechó ese tiempo para formarse. Pero he pensado mucho en gente que ya no está en la vida o no está ya en posiciones de decidir en las entidades nacionales. Y yo digo, ahí está la diferencia en lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos por ejemplo, esto que se vio ayer en el Congreso, don Pedro, y lo recordé mucho, porque ahora si uno no tiene oportunidad, don Pedro, de entrar a las actividades, ver un video o una grabación o el texto de las exposiciones que le entreguen, usted no se entera qué fue lo que pasó ayer. Don Pedro, ayer en el Senado de la República, el Senado ha abierto este ciclo de vistas públicas para escuchar los pareceres de las distintas entidades y personalidades del empresariado que quieran expresar opiniones respecto a el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés, de RCAFTA. ¿Y qué se plantea? Bueno, que como ya para el 2015, el próximo año, que lo tenemos aquí el próximo año, debe producirse el desmonte arancelario que prevé ese acuerdo. En una parte del empresariado hay mucha preocupación. ¿Y qué se pudo ver en estas vistas públicas, don Pedro? ¿Qué es lo que debe llamar la atención? Y lamentable que ningún medio de comunicación lo tratara. Don Pedro, es que ahí fueron dos posiciones que no salen de lo que es la defensa de los intereses de grupos. Por ejemplo, el sector zonas francas, que es el sector exento, don Pedro. El sector zonas francas es un sector exento. Ha crecido, ha engordado y está libre de gravámenes. Y el sector industrial. ¿Qué se vio ahí? Como las discusiones que uno ve cada cierto tiempo de dos que tienen posiciones encontradas por los intereses que representan. Ahí vimos un subsector zona franca planteando que siga adelante y que siga el calendario del Tratado de Libre Comercio, que esto siga porque es parte de un calendario. Y en efecto, el 2015 está programado que se produzca una desgravación arancelaria en República Dominicana. Y la parte ya del empresariado industrial dominicano. El Zona Francas fue encabezada por el empresario santiagués Aquiles Bermúdez, y los industriales, los discursos más importantes fue el señor Manuel Díaz Cabral, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y la licenciada Ligia Bonetti, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. ¿Qué vimos ahí? Bueno,
el subsector Zona Franca dice, bueno, cómo han crecido, cómo se han expandido, los beneficios que han obtenido del acuerdo de libre comercio, y vimos al sector industrial planteando el problema que a su juicio ha representado el acuerdo. Don Pedro, y esta es la parte más resaltante. De acuerdo a los industriales, el Tratado de Libre Comercio no ha sido positivo. Le ha atribuido la caída del aporte del sector industrial o manufacturero al PIB, la caída del empleo se le ha atribuido al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, las dos posiciones, lo que hicieron ayer en el Senado fue expresar sencillamente dos puntos de vista que no rebasan el límite de si a mí me va bien, todo está bien, si a usted le va mal, bueno, diga que le va mal. Y esto, la manera en que se trató, pienso que no le presenta un aporte al debate. Lo que verdaderamente debió haberse aprovechado su oportunidad, que del Senado de la República, era para haber visto esto con una amplitud de mira más grande. Por ejemplo, en República Dominicana deberíamos preguntarnos por qué Costa Rica, que exportaba cuando entra el acuerdo en vigencia algo más de 3.500 millones de dólares, hoy Costa Rica exporta más de 11.000 millones de dólares. Preguntar esto, ¿por qué economías pequeñas y con múltiples limitaciones, como las centroamericanas, el caso de Honduras, aunque no mucha la diferencia, pero cuando compara las dos cifras, le lleva fracciones a la República Dominicana en cuanto al crecimiento de las exportaciones? De igual modo, en la creación de empleos, ¿por qué nosotros hemos perdido y por qué aquellos han ganado? Estos debieron haber sido puntos para debatirlo en un espacio tan importante como ese que ofreció el Senado, porque presentar un espacio para vistas públicas, para escuchar los pareceres de los empresarios de la República Dominicana, era un escenario magnífico para aprovecharlo de otra manera. Pero ahí al final lo que se vieron fueron las dos posiciones que convergen en la vida dominicana. Los que entienden que el Tratado de Libre Comercio ha sido positivo, como lo expresó Aquiles Bermúdez en representación de Zona Franca, y la preocupación de los empresarios industriales que entienden que el acuerdo ha sido negativo y que ha significado pérdida para el sector industrial de República Dominicana. Usted toma los medios de comunicación, si no accesa a la información del Congreso, probablemente tuviera dificultad para conocer qué fue lo que pasó ahí. Vamos a ver qué va a ocurrir la próxima semana, porque el presidente del Senado, el licenciado Reinaldo Pared Pérez, dijo que esta es una manera del Senado conocer los pareceres y de esa manera también conocer las posiciones que plantean con respecto a decisiones que a su juicio no se deben producir y que se debe buscar una manera de cómo amortiguar y que no se cumpla el calendario. Esto es interesante, pero los protagonistas pienso que deberán aprovechar ese escenario con una amplitud de mira más amplia y de esa manera le podían sacar mejor provecho. Pero al final ahí lo que nosotros vimos fueron las dos posiciones que convergen en la sociedad dominicana y que son dominantes. La que entiende que ha sido negativo y la que entiende que ha sido positivo. Y otro punto es el caso de lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana con el problema de los viajes ilegales. En la República Dominicana se han hecho muchos esfuerzos durante los últimos años para fortalecer los mecanismos de persecución y sanción de los organizadores del tráfico de personas, los que participan en tráfico de personas.
Ayer incluso se suscribió un acuerdo entre el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Migración para colaborar en estos esfuerzos de impedir que República Dominicana sea utilizada para tráfico de personas, trata de blancas y crímenes colaterales. Eso es importante. Sin embargo, los varones que organizan los viajes ilegales mantienen una conducta como de desafío a las autoridades. Este accidente que ha ocurrido en la zona sur del Mar Caribe, en esta parte cerca de la jurisdicción de Boca Chica, debiera dar una alerta. Se ha producido ahí un naufragio, de acuerdo con la información que se daba todavía ya en la madrugada que han dado las autoridades, por lo menos 6 personas se han localizado que han muerto. ¿Quiénes son los que desafían? Porque incluso hacerlo ya no estamos hablando de una comunidad distante, ya nosotros estamos hablando que están en los límites del Gran Santo Domingo, o sea, desafiando. Y nosotros advertíamos que las autoridades en esto deben ser rigurosas y actuar sin contemplaciones, porque, mire ahí en las primeras informaciones, hay ya confirmado que han muerto varios ciudadanos haitianos. Y mañana la República Dominicana la podrían responsabilizar de esto también, porque es un país que lo viven acechando. Mañana también le podrían hacer reclamos de esto, de ahí que hay que ver el problema como algo muy delicado, que tiene que ser afrontado sin contemplaciones. Y ayer se produjo otro acontecimiento importante. Le tocó ayer a la provincia Valverde, con su capital Mao. El presidente Danilo Medina continuó su programa de inauguraciones de escuelas y le entregó a Mao ayer 4 nuevas escuelas. ¿Qué importancia tienen estas escuelas? Que están preparadas para la tanda extendida. Lo que quiere decir que tienen el espacio, por ejemplo, porque hay que pensar, esa población estudiantil, esa comunidad estudiantil, profesores, estudiantes, personal de apoyo, seguridad, todos tienen que tener su espacio en las nuevas escuelas. Y de ahí el diseño que se está dando en las nuevas escuelas, que ahí hay espacio para prácticas deportivas, actividades culturales, el área de recreo para disfrutar la comunidad estudiantil, el área donde van a compartir desayuno, o sea, con todas las condiciones de comodidad y seguridad, donde van a almorzar, donde van a compartir una merienda, porque esto lo incluye el programa de tanda extendida. Y el presidente Danilo Medina, con estas 4 nuevas escuelas que le entrega a la sociedad, les reitera al país que ya el modelo de la escuela dominicana es el modelo de la tanda extendida. O sea que ya no se concibe una escuela nueva, un nuevo proyecto, si no se toma en cuenta que tiene que ser con las condiciones para el nuevo modelo. Y otro punto resaltante en estas inauguraciones es la calidad de los niños y niñas dominicanas, lo que están ahora en el nivel primario de la escuela. Esto es, don Pedro, admirable. La manera como pronuncian las palabras, las maneras como se expresan, la seguridad con que lo hacen, porque usted está hablando que son niños y niñas de pueblos, como los del Distrito Nacional, cuando les toca hacer la exposición, que escogen uno. Incluso la manera de escogerlo lo hace la propia comunidad estudiantil, que dice, bueno, ella o él es el mejor expositor que tenemos. Y esto también muestra, y es como una especie de desmentido, a lo que desde la banca crítica no les reconocen un punto a los esfuerzos por elevar la calidad de la educación pública. Lo de la tanda extendida ha desnudado muchas cosas y ha permitido ver una realidad que también da la ocasión para apreciar la calidad y el potencial que hay en esa comunidad infantil y adolescentes de la República Dominicana.
de ahí que ese acto de Mao, de nuevo ayer le presentó al país el plan del gobierno, hacia dónde va República Dominicana en la educación, cuál es la educación que se quiere. Y el presidente Danilo Medina, lo interesante de esto es que cuando ha estado en estas inauguraciones deja claro que se trata de inversiones que se entregan resultados al país con una visión de futuro, porque los resultados más importantes del país lo va a cosechar a futuro, cuando pueda formar mejores bachilleres, mejores técnicos medios, porque tiene una escuela que se está levantando con ese criterio. De manera que para cerrar la semana, pienso que el gobierno de esta manera le levanta el estima a las comunidades, porque la gente de Mao, imagínense cómo se sentían ayer al recibir 4 escuelas con las condiciones de que son para el nuevo modelo de tanda extendida. Y celebrar, don Pedro, un acuerdo que se produjo entre la Junta Central Electoral y las grandes ligas. Para la Junta Central Electoral va a, como ahora se ha hecho un levantamiento, que ya será difícil en la República Dominicana falsificar un documento de cédula de identidad electoral, porque el que lo haga, si tuvo una cédula en una oportunidad y va a sacar otra, al sacar la nueva cédula, el hombre o la mujer va a quedar registrado de una manera que no va a tener escapatoria, como ocurre en Estados Unidos, que de aquí sale Marco Pachán, y cuando llega a Estados Unidos, él dice que se llama Pedro Petaca, y el funcionario de migración estadounidense le dice, no, usted es el señor Payán, y lo echa para atrás. Estaba registrado aquí ya. Sí, de manera que esto es muy importante, además que eleva la credibilidad del documento y le evita a la República Dominicana situaciones que afectan su imagen. Mozart. Buenos días. Un poco todavía afectado por la gripe. Sí, suena... Pero no la chikungunya. No. Esa no. Miren, me agradó mucho ver al presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, en su comparecencia ante la 6ª Asamblea Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Él tomó como tema, un tema que a mí me parece sumamente trascendente, que sale un poco de lo que es la cotidianidad político-mediática. El presidente se refirió a la problemática, a los efectos del cambio climático. Cualquiera diría, bueno, en una cumbre como esta, el presidente hablar de cambio climático. Pues yo le voy a decir algo. El presidente aprovechó esa oportunidad para poner de manifiesto, primero, que se trata de un jefe de Estado consciente de que uno no puede vivir a expensa de lo cotidiano, del día a día, de asuntos primarios, si se quiere, sino que un jefe de Estado tiene que estar pensando también en las eventualidades, pero eventualidades que de alguna manera, y ya por los levantamientos que se han hecho por organismos y técnicos especializados, pudieran acarrearle a una nación, en el caso muy particular de la República Dominicana, los efectos de esto que se denomina el cambio climático. El clima cambia cada día, es cierto, pero hay que ver las condiciones que tiene cada país, cada región, para poder afrontar con éxito cualquier tipo de situación, porque nos hacemos y somos altamente vulnerables ante esos fenómenos. El presidente hacía referencia al índice global de riesgo climático 2014 y ante sus pares, presidentes, jefes de Estado del Caribe, llamaba la atención en el sentido de que se precisa de una mancomunidad de esfuerzo en procura de que todos en el área estemos preparados y preparemos a nuestros pueblos para eventualidades de este tipo, eventualidades de la naturaleza que se presentan, que se pueden presentar y, como les digo, afectan severamente a naciones que son altamente vulnerables. Él citaba ese índice y ese índice coloca de los 10 países en todo el globo con más alta tasa de vulnerabilidad, de los 10 países, 5 están entre los primeros 5
están precisamente en esta región, en la región centroamericana y del Caribe. Y nosotros ocupamos el número 8, vulnerable, o sea, que estamos en condiciones de ser embestidos y abatidos por situaciones, por fenómenos propios de eso que se denomina cambio climático. Y el presidente entonces, que es lo que yo quiero apurar ahora para que ustedes entiendan por dónde voy, el presidente manejó dos conceptos que a mí me parecen sumamente importantes frente a lo que debe ser la postura de un jefe de Estado. El presidente habló en ese caso particular de la necesidad del rigor científico para el tratamiento de temas como estos, pero además, que es mucho más importante, de la voluntad política. Si tenemos una nación vulnerable frente a estos problemas y esa nación no se acoge a los planteamientos enteramente científicos de cómo debe ser abordado, esa es una nación que está en un alto riesgo de ser afectada en forma trágica por fenómenos naturales. Pero si usted se queda tan solo en reconocer el rigor científico frente a un problema de esta naturaleza, pero no tiene voluntad política para llevarlo a cabo, para llevar a cabo políticas dirigidas a preservarnos de problemas como estos, de eventualidades como esta, entonces usted no está haciendo nada. La apelación del presidente a esos jefes de Estado fue precisamente en esa dirección, mancomunar esfuerzo a partir del rigor científico frente a la problemática. Miren, para el 2015 ya se habla que vamos a tener un calor que va prácticamente a triplicar el grado de lo que hemos tenido nosotros en este año. Puede dar lugar a Eso es terrible. 2015 viene con un clima tan cálido, peligroso. Eso es una situación sumamente riesgosa, sobre todo para una nación tan desprotegida. Hay que plantar árboles como la República Dominicana. Hay que plantar árboles. Nosotros en materia boscosa hemos hecho un trabajo sumamente importante. Pero hay que proseguir. Apenas hay que proseguir y controlar la tumba controlar esa mancha que viene desde Occidente. Desde Occidente, desde Haití, que viene devastándolo todo y que corremos el riesgo de que cruce de este lado. Y eso que ustedes ven desde arriba, aquí hay que ver, eso es dramático. Usted, una vista aérea, puede ver a toda la línea fronteriza y usted ve la gran devastación en Occidente. Y entonces ve de este lado el verdor boscoso, pero ya con manchas de tumba de árboles por parte de esa recomienda al gente. señor Clinton que le lleve una buena estructura de embarque y almacenamiento de gas propano. Y que regale muchas estufas. Sí, eso va a depender de los intereses del Clinton y esa gente. Yo pienso que esa es una situación que deben dársela los haitianos, ellos. Las autoridades haitianas son las que deben plantearse esta situación. El control del Estado. Fíjense si es así, que ese mismo presidente, Danilo Medina, que se planteó en esos términos, ahí en esa asamblea de Centroamérica y el Caribe, fue el mismo Danilo Medina que le dijo a su vecino, a ese martelí con el que aparece abrazado, muerto de la risa, qué bueno que sea así, le dijo, mire, nosotros en la República Dominicana ponemos a su disposición todo un plan que hemos ejecutado con mucho éxito en la República Dominicana de reforestación. Y los viveros nuestros técnicos, nuestros viveros, se los ponemos a su disposición. Ni caso le hizo el presidente bailarín de Haití. No le hizo caso. Cerrar el comercio. No le hizo caso y lo que hizo fue 4 o 5 días después cerrar el comercio. Por eso estoy diciendo que es una situación de los estados. El señor Clinton está haciendo muy buenos negocios, muy buenas inversiones en Haití. No sé si a él le interesa llevar a tufa y ese tipo de cosas. Ahora, aquí sí tuvimos un presidente que, como el doctor Joaquín Balaguer, que hay que reconocerlo, se dio cuenta de lo que venía. Militarizó el bosque. De lo que estaba pasando. Entonces militarizó el bosque y llenó de tufa y de gas propano las comunidades. Y prácticamente la venta de carbón en este país desapareció. Y nosotros tenemos una masa boscosa impresionante para un país como el nuestro, con muchísimas limitaciones, incluso en materia de conciencia ambiental. Entonces, yo pienso que hay que seguir en esa dirección, pero tomar la palabra
empeñada la visión del presidente Danilo Medina en el sentido de lo que se trata es de una situación de alto riesgo para 8 de 10 naciones en todo el globo que son altamente vulnerables al cambio climático, y entre las cuales estamos nosotros, que somos el número 8 de todo el mundo, vulnerable a ese fenómeno. Y ya les digo, el 2015 viene sumamente caluroso para un país lleno de gente con hipertensión, que es una plaga. Es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito, es la hipertensión, y la hipertensión y el calor no pueden andar juntos. Entonces imagínense ustedes la pertinencia, lo oportuno que ha sido esa intervención del presidente Danilo Medina, que ha pasado más o menos así, pero no se le ha dado el carácter que tiene esa advertencia tan importante del presidente. Pero de la misma manera que pondero esa actitud del presidente de la República, quiero mostrar mi gran preocupación por lo que está aconteciendo a nivel de otra plaga. Y entonces esto no es un fenómeno de la naturaleza. Bueno, es de la naturaleza humana, porque el delito, la delincuencia en todas sus manifestaciones es una manifestación humana. No hay un solo país en el mundo donde no haya algún tipo de manifestación de delincuencia, porque es una actividad humana y el alma humana es capaz de cualquier cosa, y dentro de esas cosas está delinquir. Ahora, hay naciones que apuestan a ponerle controles a esa actitud, a esa mala actitud, a esa desviación del proceder humano. Hay naciones que lo hacen con políticas y con voluntad política, a propósito de lo que advierte el presidente de la República en el caso del control frente a la problemática del clima. Aquí en el país estamos en una situación que estamos casi tocando fondo en materia de seguridad ciudadana. Los esfuerzos vienen dados desde hace tiempos, hay esfuerzos, hay una iniciativa dirigida a tratar de controlar ese terrible mal que es el de la delincuencia y el crimen en la República Dominicana. Pero déjenme decirle con toda tristeza que al parecer no ha sido del todo eficiente eso, y parece que hace falta algo más, precisamente en eso de la voluntad política, que no se puede esa voluntad política solo asumir desde un área del Estado. Cuando se habla de voluntad política, tiene que actuar todo el entramado estatal, conformado fundamentalmente por los 3 poderes: el poder ejecutivo, representado por el presidente de la República; el poder legislativo, que es el primero, el hacedor de leyes, y el poder judicial, que está llamado a ser el garante de respeto a los derechos y a provocar la aplicación de los deberes por todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos. Pienso que ha hecho falta eso que el presidente habla de voluntad política para afrontar los retos del cambio climático. Ha hecho falta voluntad política para afrontar de una vez y por todo un fenómeno terrible que le está quitando la tranquilidad a un pueblo tranquilo y divertido. El pueblo dominicano es tranquilo, trabajador y divertido, y nos están colocando en una situación en que perdamos la sonrisa, en que tengamos miedo de salir a medianoche a acudir a darle la mano solidaria a un vecino por temor a abrir la puerta y nos atraquen, a salir en las calles. Nuestros hijos que están en la calle, ya no, perdimos el sueño, porque está uno atento a los teléfonos a ver situaciones que se puedan dar, pero a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier circunstancia, frente a un destacamento policial, con policías o militares involucrados en esos cohechos. Y ahora tenemos entonces, para desgracia, el crimen por paga. Eso que llaman el sicariato, que crece como la verdolaga en la República Dominicana y que es sencillamente aterrador.
aterrador lo que está aconteciendo. Desde situaciones como la que se dieron con esas dos muchachas, que al parecer hubo una confusión entre los matones, que se le pagó para que fueran a matar a una de ellas, vivían frente a frente, tenían el vehículo similar, más o menos la misma edad. Sí. Mataron una primero, después se dieron cuenta, esa no es. Y vuelven Dios atrás. mío, Como si vayan por ella, que no fue por eso que te pagué. Como si fueran árboles. Y entonces fueron y eliminaron a la otra. Dios mío. Vivían frente a frente, edificio frente a frente, Mismo vehículo. el vehículo similar, las mismas edades, Mismo horario de salida. mismo horario de salida, confundida, ambas muertes dolorosas, pero es para que ustedes vean por dónde andamos. Miren ese empleado de salud pública, yo tengo el infortunio de que es sobrino de la persona que está en el campito mío, sobrino del ciego, Sobrino del cielo. un muchacho que se levantó con mucho esfuerzo de su familia para llegar a donde llegó, para ser jefe de mecánica y Mantenimiento, de salud pública. de salud pública, con mucho esfuerzo. Y a ese hombre, Acribillado. dos tipos, que él, el pobre, él dio declaraciones y fue llevado a un tribunal para que declarara porque él estuvo presente con esos dos tipos, los que lo mataron a él. Mataron a un muchacho, me parece que fue en Simón Bolívar. Él estuvo presente y él sirvió de testigo. Sirvió de testigo, fue allí a testiguar de que esas eran las personas que habían matado a ese vecino. Y entonces lo condenan a 20 años. Averigüen ustedes, la justicia En la calle. le da libertad bajo fianza. Quien sale en libertad bajo fianza le dice directamente, te voy a matar. Le dice al abogado, lo voy a matar. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Bueno, que pagó y dos criminales lo ultimaron en presencia de su sobrina, que iba a llevar a la escuela, ya había llevado a sus niños, llevaba a la escuela, y le dieron 9 balazos. Mandado a matar. ¿Creen ustedes que eso no amerita de que profundicemos, pero de verdad, en enfrentar el crimen en la República Dominicana y la delincuencia? ¿Ustedes creen que basta con que tengamos 200 motocicletas y 60 guaguas patrullando? No. La policía hace un esfuerzo y miren, esa policía, con este jefe de la policía, 24 horas después resuelve los problemas, pero no evita la tragedia. Entonces lo que queremos es, de la misma forma que han sido eficientes para capturar a estos malandrines y asesinos, de esa misma manera la policía sea capaz de evitar que la tragedia llegue a la casa de cualquier familia, porque ustedes saben bien que eso no conoce status quo, no conoce de clase social. Es mandar a matar, no importa quién sea, no importa donde usted esté, a usted lo mandan a matar y lo liquidan, y por centavos muchas veces, porque eso tiene muchas aristas, por droga, por un pote. Señores, a un enfermo de esto o el cemento, Por un pitillo. por un pitillo, mandan a matar a un ciudadano. Eso amerita de algo más de lo que se ha hecho. Estamos muy 911, todo eso está muy bien. Y ciertamente hay un esfuerzo que hacen las autoridades, y han hecho las autoridades pasadas en procurar, pero no basta. Hace falta algo más. Hace falta una voluntad política que se exprese en todos los estamentos del Estado, con firmeza, porque eso hasta hoy no existe. Bien. Mire, señores, hoy es bien de la seguridad social y de temas tan interesantes como el que trataste de la conservación de la naturaleza, o sea, de la cultura del agua. Y con nosotros, muy oportunamente, se encuentra José Gómez Cerda, sindicalista, periodista, Historiador. historiador, hombre de la vieja guardia, que debe, tal como procedíamos nosotros hace un momentito, recordaron aquellos tiempos Sí. del sindicalismo. Yo está haciendo un aporte muy importante, que es difundiendo una historia del sindicalismo.
que la he estado difundiendo a través de la red de internet, y pienso que es un esfuerzo importante, porque ahí puede la gente conocer. Vamos a hablar en un momento. Así que no se vayan y regresamos en un momento.